Muy buena presentación. Bueno, ahora vamos a escuchar al doctor Sebastián Zurita, que es docente de Fundopsi, médico especialista universitario en psiquiatría. Sebastián, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se me escucha bien? Sí, no te vemos. ¿No me ven? Ahora sí. Ahí va. Bien. Bueno, primero vamos a compartir la pantalla. Presentación. Bien. ¿Está bien ahí? ¿Se ve? Sí. Bueno. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por asistir a la Placita 2020. Bueno, es un placer para mí estar de vuelta aquí con todos ustedes, compartir nuevamente el espacio con Victoria y con Mariano. Y bueno, les quiero contar de qué me valí para poder hacer esta presentación. Bueno, cuando la empecé a pensar, pensé en dos cosas. Uno, en que tenía la suerte de poder compartir el espacio con dos amigos y dos colegas como Victoria y Mariano, que ya los conozco, trabajamos hace mucho juntos, hacemos esto hace unos años también. Sabía que iban a tener muchísima claridad a la hora de recolectar y de mostrar los datos. Y eso me tranquilizó porque les confieso que después de 8 meses de tantos webinars, charlas y demás, estaba un poco cansado y no sabía por dónde y de qué iba a poder hablar. Y le di la vuelta pensando en hablarles de soledad. ¿Y cómo vamos a llegar ahí? La presentación se titula Del tándem distancia social, aislamiento, soledad y la sustitución del contacto humano por la conectividad virtual. Bien, la pandemia del COVID-19 se ganó un lugar en el lado oscuro de la historia mundial por varias razones, ¿no? Una, su aparición repentina, su velocidad de transmisión global, errores en reconocimiento y la gestión en todos los ámbitos, negligencia o minimización en todos los sectores en general. Los dos primeros factores, la aparición repentina y la velocidad de transmisión, son esenciales para el impacto psíquico, sobre todo en las primeras etapas de un brote de enfermedades infecciosas como esta, existiendo una incertidumbre frecuente sobre la naturaleza de la enfermedad, sobre su propagación, alcance, impacto, y más aún cuando las informaciones que recibimos, y aún luego de 8 meses sucede, están dispar en cuanto a su contenido y las formas de recibirlo. ¿Esto en qué contribuiría? En que esta situación nos enfrenta a lo que yo considero son los tres miedos más atávicos del ser humano, y bueno, Fernando un poco nos comentaba acerca de esto en su presentación, que son la soledad, la enfermedad y la muerte, constituyendo un combo altamente efectivo para generar angustia y teniendo como resultado respuestas psicológicas y conductuales comunes que las hemos visto en nuestra clínica y que tanto Mariano como Victoria nos dieron información contundente acerca de esto, ¿no? Ahora, hablando de la soledad en sí, ¿no? Fíjense que esto no es algo nuevo, hay muchas personas que lo vienen pensando ya desde hace tiempo, y en esta publicación de la Fundación de Salud Mental del Reino Unido, la Sociedad Solitaria, da cuenta de ello, ¿no? Todos sienten soledad de vez en cuando, pero en las últimas décadas este sentimiento ocasional se ha vuelto crónico para millones de personas. Vivimos en la época más conectada de la historia de la humanidad y aún así un número sin precedentes de personas se siente aislada. La gran mayoría de la información que ustedes pueden encontrar hasta el momento, previo a esta situación, se ha centrado mucho en una franja etaria que padece y padece bastante la soledad, y creo que esta situación que ha hecho que también la padezcamos todos, va a hacer que podamos prestarle una atención diferente, que es los adultos mayores. Hay muchísimos estudios acerca de el impacto de la sociedad y el aislamiento, de la soledad, perdón, y el aislamiento en adultos mayores. De hecho, la doctora Monson nos ha hablado en otros encuentros acerca de esto, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer la pregunta interactiva.
Bien, ¿qué porcentajes de adultos jóvenes del Reino Unido refieren sentirse solo regularmente? ¿Qué opinan ustedes? ¿Un 19%, un 60%, un 32% o un 28%? Me dijeron que no me apure, ya aparecerán los resultados. Bien, exactamente. Como bien dicen ustedes, eso es así efectivamente. Según estas encuestas, en el Reino Unido el 60% de las personas entre 18 y 34 años dice sentirse solo regularmente, y en una encuesta que es un poco más cercana en el tiempo, en la población de los Estados Unidos el 46% de las personas dice sentirse sola regularmente. Otro dato que aporta es, podemos decir, los niveles de soledad a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida. Y como podría esperarse, y un poco lo que les dije anteriormente en cuanto a la franja etaria, es menor a lo largo de la edad adulta media y aumenta con la vejez, ¿sí? Ahora, la soledad, ¿qué es? Ser solitario y estar solo claramente no son lo mismo. La soledad es una experiencia puramente subjetiva e individual. Vemos ahí una definición de la investigadora holandesa Jenny de Jong-Greenberg, que definió la soledad como una situación que experimenta el individuo como aquella en la que existe una falta desagradable o inadmisible en ciertas relaciones. Esto viene acompañado de un sentimiento angustiante que genera esta percepción de que las necesidades sociales de uno no están siendo satisfechas por la cantidad o especialmente la calidad de las relaciones sociales, ¿no? Por lo tanto, se considera que la soledad implica la forma en que una persona experimenta y evalúa su aislamiento y la falta de comunicación con otras personas. A menudo muchos de nosotros claramente experimentamos soledad en un momento u otro, y también a menudo esto se pasa por alto o se descarta. Ahora, vivimos en una sociedad que se enorgullece de la autosuficiencia, con lo cual la soledad puede acarrear un estigma en las personas que la admiten, claramente, ¿no? Vamos a despejar diferencias y conceptos. En base a este estudio, Casiopo, ambos dos Casiopos, si ustedes quieren buscarlo, van a ver que son investigadores que le han puesto el acento de manera bastante contundente hace ya tiempo a el impacto de la soledad. Y ellos han separado los conceptos de aislamiento social y soledad. Aislamiento social es una situación objetiva de tener mínimos contactos con otras personas, ya sean familiares, amigos, y es involuntario, ¿no? La soledad es una sensación subjetiva de tener menor afecto o cercanía a lo deseado en el ámbito íntimo, lo que ellos mencionan como soledad emocional, de experimentar poca proximidad a familiares y amigos, soledad relacional, y de sentirse socialmente poco valorado, lo que sería la soledad colectiva, ¿sí? Ahora, la psiquiatría contemporánea ha incorporado la soledad en dos niveles, como rasgo de personalidad y como un síntoma clínico. Como rasgo de personalidad, el DSM lo define como una tendencia a sentir, percibir, comportarse y pensar de manera relativamente consistente a lo largo del tiempo y en todas las situaciones, donde se considera la soledad como presente en individuos solitarios, distantes, propensos a la melancolía, con interacciones interpersonales limitadas, experiencias y expresión afectiva restringida, es decir, una capacidad hedónica reducida. Por otro lado, si lo pensamos aún si estuviera solo, esto solo sería un rasgo, claramente, no una entidad patológica, ¿no? Ahora, si lo pensamos como un síntoma clínico, la soledad puede ser parte de una entidad nosológica caracterizada por anomalías en diferentes dominios. Por ejemplo, el sentimiento que todos hemos escuchado alguna vez y que se describe en todas las descripciones del trastorno del límite de la personalidad, el sentimiento de vacío, por ejemplo, ¿no? Bien, ahora,
Si la soledad puede afectar a cualquiera, independientemente de su condición social, su edad, su género, su personalidad, sus habilidades sociales, tenga poder, no lo tenga, ¿de qué depende? Bueno, obviamente es una respuesta muy compleja, pero vamos a hacer un énfasis o vamos a tratar de analizarlo desde un lugar más general, considerándolo como parte de nuestra biología, es decir, como una función corporal, como lo es el hambre, ¿no? Entonces, si pensamos que el hambre hace prestar atención a las necesidades básicas, la soledad puede hacer prestar atención a las necesidades sociales. Ahora, desde esta perspectiva, les voy a mostrar una serie de estudios donde relacionan el aislamiento social y la actividad dopaminérgica, ¿no? Esto es un grupo de investigadores de distintos departamentos del MIT, entre los que estaba, o fundamentalmente tenía una participación más relevante, el Departamento de Cerebro y Ciencias Cognitivas, donde diseñan un experimento para evaluar el impacto del aislamiento social. Este experimento se basó en una experiencia previa que se publicó en la revista Cells, como lo ven ahí, un artículo de Gillian Matthew y sus colaboradores donde demuestran que en ratones existe una red neuronal alojada en el rasio dorsal que se encarga de generar deseo de interacción social. Vieron que los ratones aislados tenían esta red neuronal con conexiones más fuertes que aquellos que habían continuado, vamos a decir, en sociedad. Cuando el ratón aislado se encontraba con aquel que no, la actividad del RAFE del aislado aumentaba considerablemente. También vieron que la inhibición de esta área disminuía el afán de sociabilizar. Tanto en animales como en humanos, el circuito de recompensa se activa ante gratificaciones inesperadas, que conduce a la activación por etapas de las neuronas que liberan dopamina en el mesencéfalo. La activación del mesencéfalo y del cuerpo estriado se asocia con el sentir deseo en los seres humanos, en especial con respuesta a imágenes. Por ejemplo, si tengo apetito, imágenes de aislamiento. En animales gregarios, la interacción social actúa como una recompensa primaria, placentera, que motiva el comportamiento de búsqueda en ausencia de otra persona. Teniendo en cuenta que estos breves periodos de aislamiento social en roedores inducen mayor motivación para el aislamiento social. Entonces, este fue uno de los experimentos de base, o de los artículos de base, digamos, para hacer el experimento que les voy a mostrar ahora, que es que al utilizar estas experiencias, lo que hicieron es partir de la hipótesis de que situaciones de aislamiento forzado los pueden definir como ayunos sociales, equivalentes a un ayuno de alimentos. Aislaron a un grupo de voluntarios sin contacto de ningún tipo, ya sea real o virtual, por 10 horas, y le hicieron completar autoinformes antes y después. Le realizaron resonancias, imágenes funcionales a estos voluntarios y a los otros que habían ayunado, y el grupo aislado le mostraban imágenes de gente sociabilizando, mientras que al grupo de ayuno les mostraban imágenes de comida. Los sujetos que habían ayunado, al observar los alimentos, se activaba el área tegmental ventral y la sustancia nigra, es decir, el sistema dopaminérgico. Ahora, lo llamativo fue que los sujetos que habían estado aislados, al ver personas socializando, se produjo la activación exactamente de la misma área de los individuos que habían ayunado. Entonces, ¿qué mostraría esto? Que sociabilizar es tan importante como comer. Así, luego de sufrir falta de comida, uno puede llegar a ingerir mayores cantidades de alimento, el estar solo puede llevar a la búsqueda de compañía. En el caso de que no se satisfaga la interacción social, esta tendencia podría compensarse con mayor ingesta de alimentos o cualquier estímulo que active el circuito de recompensa, sea alcohol u otras sustancias. Yo no sé si esto a ustedes les resulta familiar o conocido, ¿sí? ¿En qué sentido? Digo, todos hemos comido un poquito más en pandemia, todos hemos, aquel que le gusta el vino ha tomado un poco más, mismo los pacientes nos han comentado que pasaron de tomar alguna copita de vino los fines de semana a que eso sea diario, algunos más, otros menos. Con lo cual, podríamos decir que ante el aislamiento agudo pueda existir un riesgo de adicción. Ahora,
La necesidad social y la evolución. Las necesidades sociales son importantes. Ya hace millones de años era un indicador de qué tan probable era sobrevivir. La selección natural nos recompensó por colaborar y formar conexiones con otros, y con el desarrollo de estos vínculos, obviamente, se generó una evolución cerebral y la habilidad de reconocer y considerar las necesidades de un otro que favoreció a formar y sostener estos vínculos sociales. Es decir, ser social pasó a ser parte de nuestra biología y al formarse pequeñas comunidades, asegurarse la supervivencia era prácticamente imposible estando solo, con lo cual estar juntos significaba sobrevivir y estar solo significaba morir. Ahora, el no poder encajar en el grupo social y ser excluido era la mayor amenaza para nuestros ancestros. Por esto, el cuerpo desarrolló lo que, según Casiopo y otros investigadores, se puede mencionar como el dolor social. Esta sería una adaptación evolutiva al rechazo, un tipo de advertencia temprana para detener algún tipo de comportamiento que esté aislando, que lo esté aislando a uno, ¿no? Por ejemplo, en una tribu, el que tenía un comportamiento mal visto era fuertemente rechazado. No sé, se hacía una recolección de frutas o de víveres y alguien comía de más o tenía un comportamiento disruptivo de ese tipo, se lo aislaba, se lo rechazaba. Si no había un cambio de actitud, este aislamiento continuaba y incrementaba la probabilidad de morir. Bueno, de ahí pueden ustedes pensar, y hay cuestiones muy interesantes al respecto. Si quieren pueden ir a buscarlo, a leerlo, o si quieren me escriben y yo se los facilito. Todo lo que implica el aislamiento de ahí en más en la historia, ¿no? El destierro y un montón de circunstancias donde las personas eran destinadas al ostracismo. Ahora, los mecanismos para mantenernos conectados fueron muy efectivos durante toda esa parte de la historia hasta que empezó a construirse el mundo moderno. La epidemia de soledad que vemos actualmente podemos decir que comenzó a fines del Renacimiento, cuando la cultura occidental comenzó a focalizarse en el individuo, tendencia que se aceleró con la Revolución Industrial. Las personas dejaban comunidades formadas y establecidas para ir a la ciudad y lo que eso implicaba, ¿no? Dejar sus vínculos, dejar sus afectos. Ahora, rápidamente, las consecuencias de la soledad crónica. Hay muchos estudios que demuestran que el estrés generado por la soledad crónica es una de las cosas más perjudiciales que podemos experimentar. Acelera el envejecimiento, puede incrementar el avance de la enfermedad de Alzheimer, afecta la evolución de muchos cánceres, muchas enfermedades oncológicas, particularmente en estos estudios mostraban que generaba hacía más mortal, podemos decir de alguna manera, el cáncer de colon. Hay muchos estudios, seguramente ustedes ya lo saben, por un montón de circunstancias y todo lo que implica el sistema inmune en los trastornos afectivos, o sea, que también lo debilita. Y estos dos datos me parecieron muy impactantes: 2 veces más mortal que la obesidad y tan perjudicial como fumar 20 cigarrillos al día. Ahora, ¿qué es lo riesgoso de esto, más allá del aumento de estas prevalencias? Que según estos estudios, la soledad puede ser autosustentable. ¿Qué significa esto? Postula que el dolor físico y el dolor social alteran al cerebro de manera similar, llevando a un comportamiento de defensa cuando la soledad se torna crónica, entrando en un modo de autopreservación, percibiendo peligro y hostilidad por todos lados. Fíjense que no solamente podemos pensar en la incertidumbre de todos nosotros, sobre todo de algunas de las personas que atendemos, ante lo que implica, por ejemplo, volver a salir en estas etapas de pandemia, y cómo no solamente podemos intentar evaluar esa incertidumbre, sino empezar a pensar cómo ha afectado la soledad en estos términos en estas personas. ¿Por qué le cuesta tanto volver a salir? ¿Sí? Algunos estudios también evidenciaron que al estar solo se tiende a prestar más atención a señales sociales. Va en esta misma línea que yo le estoy comentando, ¿no? Al mismo tiempo que interpretarlas peor. Es decir, prestamos más atención a los demás y los entendemos menos. El cerebro tiende a categorizar rostros neutrales como hostiles, lo que genera que seamos más desconfiados con los demás
haciendo dudar de las intenciones de los demás hacia uno. O sea que si padeces algún tipo de síntoma paranoico y encima esto genera aislamiento, eso se complica aún más, ¿no? Podemos pensarlo. Entonces, esto genera que uno se retraiga más y evita aún más el contacto estrecho con otros. Para empezar con las conclusiones. Hasta aquí hemos visto el impacto que tiene la soledad en todas las esferas de nuestras vidas y podemos pensar que constituye la secuencia aislamiento-soledad un ejemplo excelente tanto de la ruta etiopatogénica como de una fuente que también puede servir para reflexiones individuales, una oportunidad para el autoexamen que puede conducir a una vía terapéutica. Hoy en día conocemos menos gente personalmente y aquellas que las conocemos las vemos con menos frecuencia. La cotidianidad nos arrasa, la falta de tiempo, lo que tenemos más a mano es restringir o postergar, por ejemplo, el contacto con los amigos. O si nos conectamos, lo hacemos mediante tecnología, que paradójicamente la tecnología ha cambiado drásticamente en todo este tiempo, pero nuestro cuerpo, nuestro cerebro, no lo ha hecho así, y como hace miles de años, seguimos necesitando del contacto con otros. Bien, ahora, para finalizar algunos interrogantes que nos generó la presentación. Seguimos pensando cómo impacta el fenómeno COVID en el cuidado de la salud general. Es decir, continúa el aislamiento, continúa la pandemia y aún seguimos evidenciando distintos tipos de manifestaciones o efectos. No sé, se me viene a la cabeza esta famosa niebla mental de la cual estuvimos hablando en las últimas semanas. Es decir, todo el tiempo continúan apareciendo manifestaciones, con lo cual la pregunta no deja de tener relevancia e importancia. ¿Cómo va a impactar o cómo va a seguir impactando? E indirectamente, o particularmente en el caso nuestro, cómo va a continuar impactando en la salud mental y en nuestra prescripción, que es lo que hemos visto con los datos que nos hemos recolectado. Ahora, por último, los datos que tenemos al momento del impacto de la pandemia en salud mental están posiblemente sesgados por los métodos de recolección elegidos y obviamente nuestra investigación no está exenta de esto. ¿Qué estrategia podemos pensar para prevenir y reforzar los cuidados de aquellos grupos que encontramos como más vulnerables? Hemos visto que tanto en lo que ha presentado Victoria como en lo que pudimos hacer en nuestra casuística, el aumento de síntomas ansiosos y depresivos tiene correlato con el aumento de nuestras prescripciones. Entonces nuestra pregunta es, ¿podremos luego desandar estas indicaciones rápidamente o los efectos van a perdurar mucho más allá de la situación pandémica? Y por último, con las precauciones del caso y con las recomendaciones ya conocidas por todos, lo que les puedo sugerir es que no se aíslen. Hasta el llanero solitario tenía a su fiel compañero toro. Muchas gracias. Excelente, Sebastián.